En pleno nacimiento de la civilización, nuestros antepasados luchaban por sobrevivir en un ambiente hostil, muy lejos de las comodidades con las que contamos hoy en día. La tarea era ardua y peligrosa: conquistar la Tierra. Unos miles de años más tarde, estamos intentando conquistar el espacio. ¿Cómo fue posible un cambio tan grande que transformó al ser humano y al planeta que habita? ¿Qué fuerza movió al hombre al descubrimiento? ¿Cuáles fueron los hechos claves que marcaron un hito en la evolución tecnológica? ¿Quiénes fueron las mujeres y hombres que hicieron posible que dejemos de contar las marcas en los huesos y contemos los pasos del ser humano en la Luna? La tecnología transformó nuestro mundo completamente. Gracias a las ciencias, los descubrimientos se sucedieron. Los grandes inventos se acumularon y la historia entró en un periodo de cambio constante y vertiginoso que parece no tener fin. 20.000 años atrás, la calculadora más sofisticada consistía en una serie de marcas en huesos de animales. ¿Cómo fue que pasamos de eso a esto? Esta es la historia de hombres y mujeres comprometidos con sus ideas, que lucharon, a veces contra todo pronóstico, y lograron con sus acciones hazañas inesperadas, torcer el rumbo de la historia, cambiar el mundo y dejar su huella en el largo camino de la evolución tecnológica. Nos proponemos contarte cómo fueron los orígenes y la evolución de uno de los dispositivos más revolucionarios que el ser humano haya inventado: la computadora. Atraviesa nuestras vidas en todos los planos y parece como si siempre hubiese estado ahí. Pero no es así. Tiene una historia, construida por mentes brillantes y llenas de descubrimientos increíbles, hechos inesperados y también anécdotas curiosas. En esta historia repasamos el pasado sobre el que se construye el presente y el futuro. Esta es la historia de tus antepasados. Esta es, entonces, tu historia. Todo comenzó con pequeñas marcas en huesos de animales, que el hombre prehistórico utilizó para contar y siguió cuando los babilónicos, 300 años antes de Cristo, en su búsqueda por la administración y la organización, crearon las tablas de Salamina. Originalmente, una tablilla de juegos en mármol que fue posteriormente utilizada para cálculos de suma y resta en forma rápida y eficaz. Más adelante, se complejizó el método de cálculo de la mano de los chinos y los romanos, quienes siguieron con el ábaco casi en forma simultánea y fueron utilizados por diferentes culturas en Asia y en Europa. Los primeros registros escritos datan del año 1202 del matemático italiano Leonardo de Fibonacci, pero hay pruebas de su uso de al menos 200 años antes de Cristo. Los primeros ábacos eran dibujos en el piso con piedras superpuestas que marcaban posiciones, fijando datos que en la memoria no se podían retener. Mucho más tarde pasaron a construirse en metal y madera, siendo un marco de madera con varillas de alambre en las cuales hay insertos unos aros pequeños que permiten ser movidos para fijar posiciones. ¿Se acuerdan de los contadores que usábamos de niños? Bueno, algo similar pero con más piezas. En los comienzos del siglo XVI, el sistema romano fue reemplazado por el sistema de numeración decimal, que permitía hacer los cálculos más precisos aún, pero continuaban las dificultades en su operación. Seguían siendo para unos pocos. Las tablas de multiplicar y los logaritmos llegaron en 1571 de la mano del matemático escocés, el barón John Napier. Ambos descubrimientos facilitaron notablemente las operaciones con los números arábigos. Para finales del siglo XVII, Blaise Pascal, ayudando a su padre, quien era superintendente de la Alta Normandía, inventa una máquina capaz de sumar, restar y almacenar los resultados. Todo signado por un sistema de engranajes mecánicos. La conocemos con el nombre de Pascalina. Este invento nunca se hizo popular, se rompía muy frecuentemente y el problema era que solo su inventor estaba en condiciones de arreglarla. El siglo XVII marcó un profundo cambio en la historia de la ciencia, dando pie a una revolución científica sin precedentes. Los hombres y mujeres de esa época empezaron a preguntarse ¿cómo ocurrían las cosas? Grandes figuras como Galileo desafiaron lo tradicional y prepararon el camino para otras mentes brillantes como Newton, Boyle, Lavoisier, Faraday y Franklin.
Fue de la mano de Benjamin Franklin y sus descubrimientos acerca de la electricidad que las cosas cambiaron para siempre. Nuestro mundo se transformó de tal forma que la humanidad ha logrado un avance abrumador en unas pocas décadas, cosa que no sería ni de lejos posible si no tuviéramos electricidad. Imagínate lo que sería nuestro mundo sin electricidad: las comunicaciones, la medicina, los entretenimientos. Y ahora es el momento de la historia que la computadora empieza a tomar forma definida. En Francia, exactamente en 1801, Joseph-Marie Jacquard utilizó por primera vez la tarjeta perforada. Este era un mecanismo por el cual logró controlar las tramas y dibujos que sus máquinas de tejer realizaban en las telas. Este comerciante francés, con su telar programable, dio el puntapié inicial en la carrera de la computación. La posta la tomó el matemático inglés Charles Babbage. Babbage crea la primera máquina computacional, basada en el sistema de tarjetas perforadas de Jacquard y a la que se considera la primera computadora de la historia. Este artefacto analítico era un complejo y enorme ensamble de ruedas, engranajes y remaches, movido por vapor, y era capaz de ejecutar cualquier tipo de cálculo matemático. Aproximadamente en 1850, en Gran Bretaña, la matemática condesa de Lovelace, Lady Ada Byron, hija del famoso poeta Lord Byron, documenta el invento de Babbage y escribe los primeros algoritmos destinados a ser procesados por una máquina. Ella fue la primera programadora de ordenadores de la historia, y en su homenaje, el Sistema de Defensa de los Estados Unidos nombra el lenguaje de programación Ada. Inclusive, su día se celebra anualmente en Londres, teniendo por objetivo destacar la labor de la mujer en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En 1890, Hermann Hollerith inventa la máquina tabuladora, basada en la idea de Babbage para acelerar el tiempo en los conteos del censo poblacional de los Estados Unidos. Y aunque cueste creerlo, el censo, que llevaba 8 años en ser contabilizado, solo se hizo en 2 años y medio. Actualmente, estos resultados se consiguen en tan solo 8 meses y se utilizan dispositivos con GPS para la recolección de los datos. De la mano de Lee de Forest llega el tubo de vacío. Básicamente se trata de una bombilla de vidrio con 3 elementos en su interior, capaz de hallar y amplificar señales de radios recibidas desde una antena. Este invento se utilizará en varias generaciones de computadoras. En 1937, Howard Aiken idea la construcción de una máquina capaz de calcular, matemáticamente, grandes cifras. IBM financia la construcción de la Mark I, compuesta por 78 calculadoras. Mark I, de 1944, fue el primer ordenador electromecánico enviado a Harvard. Este contaba con 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cables. Este computador empleaba señales electromagnéticas para mover sus partes mecánicas. Por supuesto, era muy lento visto desde nuestros tiempos, tomándose de 3 a 5 segundos por cálculo e inflexible por no permitir cambiar la secuencia. Pero lo importante era que ejecutaba operaciones matemáticas básicas y complejas ecuaciones sobre el movimiento parabólico. Era una máquina de muy difícil construcción. Medía unos 15 metros y medio de largo, 60 centímetros de ancho y más de 2 metros de alto. Pesaba 5 toneladas. Compuesta por 750.000 piezas diferentes y 3.000 interruptores eléctricos, muy ruidosos por cierto. Uno de los primeros programadores principales de la Mark I fue Grace Hopper. Ella encontró el primer bug, una polilla muerta que impedía la lectura de los orificios en la cinta de papel. Este término había sido usado para describir un defecto allá por 1889, pero Hopper instauró la expresión bugging para describir el trabajo de eliminar las fallas en los programas. La polilla fue pegada en el informe del registro, pasando a la fama como el primer bug. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, las comunicaciones eran fundamentales como estrategia y se generó la necesidad de codificarlas para no ser interceptadas por el enemigo. Así, poder enviar mensajes secretos e instrucciones militares por radio. Los alemanes desarrollaron la máquina llamada Enigma, que codificaba y decodificaba rápidamente mensajes complejos. Según los alemanes, el código Enigma era indescifrable.
Pero afortunadamente para los aliados no fue así. Alan Turing y su equipo lograron diseñar la máquina que lo descifró. Alan Turing trabajaba como criptoanalista para el gobierno británico. En 1943 comienza la construcción de Colossus, una máquina compuesta por 1800 tubos de vacío. Este proceso llevó casi un año. Así, Turing demuestra cómo las matemáticas pueden salvar vidas. La Segunda Guerra Mundial dejó un legado muy triste de masacre y destrucción sin paralelo en la historia del hombre. Esta se llevó la vida de 55 millones de soldados y civiles y produjo incontables destrucciones materiales. Más allá de las aterradoras e insondables estadísticas, esta guerra dejó una huella indeleble en todos los aspectos de la vida humana y conformó la historia del mundo de posguerra. Pero también sirvió como catalizador para muchos avances científicos y tecnológicos, y estimuló la investigación y el desarrollo planificado. En 1946 se crea la primera computadora programable, capaz de memorizar datos e instrucciones. El matemático John von Neumann propuso cambios importantísimos en el diseño de los ordenadores, guardando las instrucciones dentro de la máquina e incorporando el código binario, de ceros y unos, considerados como la acción de encendido y apagado. ENIAC, construida por dos norteamericanos, es una computadora que reemplaza los interruptores de encendido y apagado por tubos de vacío. Pero la dificultad era el gran espacio que ocupaba y la gran temperatura que alcanzaba. Completan esta serie de máquinas la EDVAC y la UNIVAC. Esta primera generación, que hoy nos resultan enormes, lentas y caras, tenían solo fines comerciales o militares, pero en su tiempo eran la modernidad y representaban el futuro. Obviamente carecían de estabilidad, y aunque la ENIAC logró operar 1000 veces más rápido que la Mark I y podía resolver 5000 sumas por segundo y 300 multiplicaciones, a veces no era tan precisa. Costaba solamente $3 millones y estaba compuesta por 19.000 tubos de vacío, de los cuales diariamente se quemaban alrededor de 50. Ocupaba una superficie de 70 metros cuadrados. Imaginen una computadora del tamaño de un departamento de 3 ambientes. Hoy, por poco dinero, podemos comprar un chip que tiene más poder de cálculo que toda la ENIAC. En la bahía de San Francisco, al sur de los Estados Unidos, se encuentra Silicon Valley, o también conocida como el Valle de Silicio. Aquí están las mayores corporaciones de tecnologías del mundo. Inicialmente, se la nombró así por la enorme cantidad de innovadores y fabricantes de chips de silicio. ¿Quién no conoce Silicon Valley? O al menos no lo escuchó nombrar alguna vez. Actualmente sigue siendo un ícono de la alta tecnología.